Buenas, amo curiosos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar un poquito de algunas de las células del sistema nervioso para ir introduciéndonos en este tema histológico. Y bueno, esta será la primera parte, luego ya habrá otras partes, ya para terminaros de explicar todo bien, porque el sistema nervioso tiene mucho de lo que hablar. Os voy a ir diciendo en cada momento también con cosillas que ya hemos ido también comentando en hilos y en publicaciones en las redes sociales para que os vayáis y lo leáis allí si queréis. Aunque no os preocupéis porque como del sistema nervioso tengo mogollón, pero mogollón de material, creo que voy a irlo extendiendo poco a poco, ¿vale? Esta es como muy básica, muy introductoria, muy cutre, ¿vale? Pero realmente esto os lo contaré muchísimo mejor porque tengo por ahí muchos apuntes de fisiología animal, tengo muchísimos apuntes del máster, bueno, para dar y tomar, o sea, para contaros la vida en verso. Entonces eso ya irá en otros vídeos más específicamente. Pero bueno, esto para irnos introduciendo así un poquillo en el mundillo está bien. Así que nada, disfrutarlo y aprender mucho. Empezamos por el tejido nervioso. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y está formado por dos tipos principales de células, las neuronas y las células de sostén o neuroglía. Para más información, si queréis, os lo podéis leer en distintos hilos. Empezamos. Las neuronas. Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Están compuestas por un cuerpo celular, soma o pericarión, que contiene el núcleo, las prolongaciones dendríticas y el axón. El soma neuronal. El cuerpo celular, también llamado soma o pericarión, contiene un núcleo eucromático grande y muchos orgánulos para la síntesis de proteínas, entre las que se encuentran un nucleolo de gran tamaño. En el citoplasma se encuentran además que se pueden observar gránulos o corpúsculos de Nissl que corresponden con cisternas del retículo endoplasmático rugoso dispuestas en grupos paralelos. También contienen muchas mitocondrias, un gran aparato de Golgi, lisosomas, microtúbulos, neurofilamentos o filamentos intermedios, vesículas de transporte e inclusiones citoplasmáticas. Las dendritas son prolongaciones que amplifican la superficie receptora de la información sináptica y reciben estímulos de otras neuronas y del medio externo y las transmiten hacia el soma neuronal. El número, tamaño y disposición de las dendritas se posee en una neurona pudiendo ser muy variable. Posee también además un diámetro mayor que los axones y están más ramificadas, así que carecen de la vaina de mielina que veremos más adelante. Se estrechan según se alejan del soma y representan numerosas proyecciones o espinas dendríticas y en general, de hecho, el contenido del soma neuronal y de las dendritas es semejante. Los axones son prolongaciones que transmiten estímulos a otras neuronas o a células efectoras como una célula muscular. En general, cada neurona tiene un único axón que puede ser muy largo. La longitud del axón varía según el tipo de neurona. Las neuronas de Golgi tipo 1 poseen axones largos, mientras que las neuronas de Golgi tipo 2 poseen un axón muy corto. El axón se origina en el cono axónico y se suele carecer de corpúsculos de Nissl en esta zona, así como cisternas del aparato de Golgi. La región entre el vértice del cono axónico y el comienzo de la vaina de mielina, que veremos más adelante también, se denomina segmento inicial y es el sitio donde se genera el potencial de acción. Tipos de neuronas. Las neuronas se clasifican según la cantidad de disposición de sus prolongaciones, es decir, según los axones y dendritas, y se extiende desde el cuerpo neuronal o soma. Neuronas multipolares son las que tienen muchas dendritas y un axón. Son multipolares las neuronas motoras y las interneuronas. Neuronas bipolares, aquellas que poseen un axón y una dendrita que parten de extremos opuestos del soma y son poco frecuentes y se asocian más bien con receptores sensoriales, como ocurre por ejemplo con la retina. Neuronas unipolares, que tienen una sola prolongación con función dendrítica y axónica, infrecuentes en el caso de los mamíferos. Neuronas pseudo-unipolares o pseudo-monopolares, que poseen una prolongación, que es el axón, que se divide cerca del soma neuronal en dos largas prolongaciones. Una rama axónica se extiende hacia la periferia y la otra hacia el sistema nervioso central. Se desarrollan a partir de neuronas bipolares en las que los segmentos iniciales de ambas prolongaciones se fusionan en una única prolongación, y las neuronas sensitivas
son pseudo-unipolares, como estas que estamos hablando. Los somas de las neuronas sensitivas están situados en los ganglios espinales y en los ganglios de los nervios craneales. Neuronas amacrinas son las células amacrinas de la retina que carecen de axones. Neuroglía. Las células de sostén son células no conductoras que están en contacto estrecho con las neuronas. También se llaman células neuróglicas a las células de la neuroglía o solo glía. Su cantidad supera la de las neuronas en más o menos 10 veces. El sistema nervioso central contiene 4 tipos de células de sostén: astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y células ependimiarias y ependimocitos o células ependimiarias y microgliocitos o microglía, que es un conjunto que se denomina la neuroglía central. Los astrocitos, oligodendrocitos y células ependimiarias forman lo que llamamos la macroglía, y en el sistema nervioso periférico encontramos una neuroglía periférica que está representada por las células de Schwann o lemocitos y las células satélite o anficitos. De manera que la neuroglía central es la macroglía formada por astrocitos, oligodendrocitos y ependimocitos y los microgliocitos o microglía, mientras que la neuroglía periférica se compone de células de Schwann con las bandas de mielina y las células satélite. Vamos a ir viendo cada tipo. Los astrocitos son las células más grandes de la neuroglía. Son células estrelladas que poseen abundantes prolongaciones delgadas que se irradian desde el cuerpo celular. Los extremos de sus prolongaciones se expanden además para formar los pies perivasculares terminales que cubren grandes regiones de la superficie externa de un vaso y los pies perineurales que cubren grandes extensiones de la superficie axónica o somática de las neuronas. Su citoplasma contiene haces de filamentos intermedios compuestos por la proteína ácida fibrilar glial, la GFAP. Denominados gliofilamentos, los astrocitos no producen mielina y debido a la forma celular se dividen en dos tipos principales: los astrocitos protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos son los que se localizan fundamentalmente en la sustancia gris y poseen abundantes prolongaciones cortas y muy ramificadas, y los fibrosos se encuentran sobre todo en la sustancia blanca. Poseen menos prolongaciones finas y largas y los filamentos son mucho más abundantes en los astrocitos fibrosos. Los astrocitos cumplen diversas funciones con una estabilización mecánica del tejido, limpiando así los desechos en el sistema nervioso central, impiden la difusión de los neurotransmisores fuera de la hendidura sináptica ya que eliminan su exceso por pinocitosis y mantienen la composición iónica del líquido extracelular, regulando la concentración extracelular de potasio, así como los pies de los astrocitos también forman parte integral de la barrera hematoencefálica y las prolongaciones de los astrocitos protoplasmáticos se extienden hacia la lámina basal de la pía madre para formar la membrana imitante glial. Los oligodendrocitos son células más pequeñas que los astrocitos que poseen pocas prolongaciones apenas ramificadas y carecen de la GFAP. Producen y mantienen la vaina de mielina de los axones en las neuronas del sistema nervioso central. Esa es su principal función. La vaina de mielina, por tanto, en el sistema nervioso central está formada por capas concéntricas de membrana plasmática oligodendrocítica. No obstante, la formación de esta vaina en el sistema nervioso central es más compleja que el simple enrollamiento de las membranas mesoaxónicas de las células de Schwann que ocurre en el sistema nervioso periférico. Cada oligodendrocito emite varias prolongaciones en forma de lengüetas que llegan hasta los axones y cada una se enrosca alrededor de un segmento de un axón para formar un segmento intermodal de mielina. Las prolongaciones múltiples de un solo oligodendrocito pueden mielinizar un axón o varios axones cercanos, dado que un solo oligodendrocito puede mielinizar varios axones cercanos al mismo tiempo. La célula no puede incluir axones múltiples en su citoplasma y permitir que la membrana mesoaxónica rote alrededor de un axón. En cambio, parece que cada lengüeta citoplasmática rota alrededor de un axón hasta que se forma la vaina de mielina. Los ependimocitos. Las células ependimieras o ependimocitos forman el revestimiento de las cavidades internas del sistema nervioso central que están ocupadas por el líquido cefalorraquídeo, los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal, básicamente. Son células cúbicas o cilíndricas unidas entre sí mediante uniones celulares que carecen de lámina basal, por lo que no forman un epitelio típico. En su superficie apical poseen microvellosidades y cilios
que favorecen la circulación del líquido cefalorraquídeo. En la región de los plexos coroideos, unas células ependimiales codificadas del epitelio del plexo intervienen en la producción de líquido cefalorraquídeo o LCR. La microglía, las células de la microglía o microgliocitos, también células del río Ortega, son las células más pequeñas de la neuroglía central y son células fagocitarias que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, derivadas de los monocitos de la sangre e invaden el tejido nervioso desde los vasos sanguíneos. Las células de Schwann, que se encuentran en el sistema nervioso periférico o lemocitos, sustentan las fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas, que carecen de mielina también y poseen laminina en su superficie y forman la vaina de mielina de los axones en el sistema nervioso periférico. Una cubierta con lípidos abundantes con un 80% que rodea los axones y asegura la conducción rápida de los impulsos nerviosos. Y es más, la esclerosis múltiple es la enfermedad, como ya hemos visto y os he dejado en otros casos, donde se destruye la vaina de mielina. La vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, durante la formación de esta vaina de mielina o mielinización, el axón se ubica en un surco de la superficie de la célula de Schwann, que comienza a rodear el axón. La superficie de la célula de Schwann se polariza en dos regiones de membrana con funciones diferentes. La membrana plasmática abaxónica es la parte de la membrana que está expuesta al medio externo endoneuro, mientras que la membrana plasmática endaxónica o periaxónica está en contacto directo con el axón. Una vez que el axón queda completamente rodeado por la membrana de la célula de Schwann, se rodea y se crea una tercera región de la membrana denominada mesaxón. La formación de esta vaina de mielina comienza cuando una extensión laminar del mesaxón se enrosca alrededor del axón mediante movimiento en espiral. El espesor de la vaina de mielina está determinado por el diámetro del axón y no por la célula de Schwann. La vaina de mielina está segmentada ya que está formada por muchas células de Schwann dispuestas secuencialmente a lo largo del axón, y la región donde no se encuentran estas dos células de Schwann contiguas, o mejor dicho, el espacio que queda, se denomina el nódulo de Ranvier. La extensión de mielina que hay entre los dos nódulos de Ranvier secuenciales reciben el nombre de segmento internodal o internódulo, y las incisuras de Schmidt-Laterman son pequeños islotes de citoplasma dentro de las laminillas sucesivas de la mielina, y en las cuales esas fibras mielínicas se produce la llamada conducción saltatoria. Las fibras amielínicas también están envueltas y protegidas por el citoplasma de las células de Schwann en este caso, pero los axones se sitúan en surcos de la superficie de las células de Schwann y en una sola invaginación de la superficie, que pueden quedar incluidos un solo axón y un grupo de axones. Los lomas neuronales de los ganglios están rodeados por una capa de células cúbicas pequeñas llamadas células satélites o anficitos. Funcionalmente son análogas a las células de Schwann, con la excepción de que no producen mielina. Pues hasta aquí por hoy, amón curiosos. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido qué es lo más importante. Que nada, ya sabéis, darle al botoncito de suscribirse, darle un like, que yo lo vea, que me hace mucha ilusión, por Dios, que me hace una ilusión ver un pulgar para arriba. Porque los pulgares para abajo no molan, ¿no? Eso pasaba con los romanos, ¿sabes? Que hacían así el pulgar para abajo y eso era que la muerte. No, eso no lo queremos. Pulgar para arriba, de que mola y de que queremos más vídeos así. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar aquí y por formar parte de la familia. Y ya sabéis, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Y hasta el próximo vídeo y un besito. ¡Mua!